Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. Gracias por estar siempre conmigo un día más. Siempre hago investigaciones y justamente buscando un poquito de literatura de lo que ha sido el acontecer nacional a lo largo y ancho de todo el país, encontramos un documento y qué casualidad habla del tema de la ganadería, un informe de la ganadería que se hizo en 1994 por el Instituto Centroamericano, el IICA, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, que tiene su sede en San José de Costa Rica, pero que tiene oficinas a lo largo y ancho de todo el país. Y en este documento nosotros encontramos un informe que hizo un consultor para el IICA en ese momento, que es un gran amigo, el doctor Eustolio Castillero. Le mandamos un saludo muy cordial al doctor Eustolio Castillero, pues siempre hemos trabajado de la mano, hemos podido conversar, estar en programas juntos. Es un gran profesional y mis respetos tanto para él como para el grupo donde está Mario Chelecu y otros profesionales de las ciencias, el ingeniero Fabio Garibaldo, que han hecho mucho por Panamá a nivel de docencia y que bueno, somos compañeros y qué grande es cuando se habla de las realidades de la ganadería en Panamá. Pero este documento en particular me llama mucho la atención y todo porque en el programa anterior nosotros hablamos de los diferentes tipos de proyectos en ganadería que se podían hacer y retomo lo del programa pasado. Hablamos de ganadería de cría, de crianza de terneros, o sea, de una media ceba y de una media ceba ya para la finalización. Son tres vías en las que podemos hacer. Hay ganaderos que hacen las tres actividades. Hay ganaderos que hacen una sola, hay ganaderos que hacen el de la mitad, que es los terneros, y hay ganaderos que hacen la última ceba. Y lo último que se está dando a nivel de ganadería en Panamá es las cebas confinadas o cebas estabuladas. Pero imagínense, hace 30 años se hizo este informe y yo quiero retomar algunos datos interesantes del informe que se hizo y que está publicado en el IICA. Lo pueden encontrar, se llama La ganadería y la industria de la carne en Panamá. Un documento bastante completo, si no el más completo que he visto, hecho por Eustolio Castillero, consultor del IICA, y eso fue en marzo de 1994. Y el documento, a grandes rasgos, da un pantallazo de lo que fue la ganadería 50 años atrás, o sea, por la década de los 50 básicamente, y recoge todas las cosas que han venido sucediendo a lo largo de los años y cómo llegamos en ese momento a 1994 con un informe que les detallo algo más o menos en resumen. En ese momento, el doctor Castillero en su investigación nos dice que hacía 50 años se habían establecido en Panamá una serie de pastos que para nosotros, posteriormente, hoy en día, nosotros los consideramos como pastos naturales. Bueno, estos son pastos que se dieron en ese entonces y que se introdujeron. Y estamos hablando del pasto faragua, estamos hablando de la pará, que habita en lugares muy húmedos, estamos hablando de
de pastos como la indiana. Fundamentalmente estos tres tipos de pastos, y que representaban en ese momento básicamente el 10.3% del hato total o de las hectáreas totales. El resto, ese 10.3%, eran áreas no sembradas en ese momento, y el resto del país tenía estos tres pastos que se consideraban en ese momento sembradas. Estamos hablando en la década de los 50. En 1994 la situación cambia y estos pastos se consideran como naturales porque al final del camino no eran los mejorados. Los pastos mejorados, cuando llegamos a 1994, ya eran otros. Estamos hablando de la Digitaria decumbens, que es la pangola. Estamos hablando de la Digitaria swazilandensis, que es la swazi. Estamos hablando de las braquiarias, tanto decumbens como humidícola. Estamos hablando del tanner, que se usaba mucho en ganadería de leche y sobre todo en áreas bajas. Estamos hablando del Taiwán y hasta de la ratana. Yo tenía mis dudas sobre el pasto ratana porque sentía que era un pasto que era natural de las zonas del Atlántico. Pero no, este es un pasto que fue introducido posteriormente y se consideraba como pasto mejorado. Tal cual lo estaba diciendo el informe del ingeniero, del doctor Eustolio Castillero, ya para 1994 en el país se consideraban que había un 29% de pastos mejorados. El resto, el 71%, eran pastos naturales. Pero este 29% contabilizado, todo a base de Contraloría General de la República, nos hablaba de los pastos que les mencioné. La pangola, la Digitaria swazi, el Taiwán, la ratana y todo esto. Y en ese momento se hablaba de que aproximadamente estábamos hablando de 1 millón de hectáreas y solo el área de pastos totales, el 71%, correspondían a 793.000 hectáreas y solo 300.000 hectáreas o casi 400 eran de pastos mejorados en ese momento. Y se definían este tipo de pastos porque el informe comienza diciendo sobre la situación de las tierras y de todo lo que había en pastos mejorados o pastos naturales, porque en esencia la ganadería se basa en el 95% en consumo de pasto. Solo un 10% se considera que están hablando de ganadería con suplementación. Estamos hablando de ganadería de carne, no de la ganadería de leche, que es otra cosa. Pero en ese momento en la ganadería de carne se vislumbraban 4 formas de ganadería. Quizás en el programa anterior hablé de 3, pero en ese momento en el informe del ICA del doctor Eustolio Castillero se hablaban fundamentalmente de 4 tipos de ganadería. Estábamos hablando de la ganadería pequeña, de la ganadería mediana, de la mediana grande y de la gran ganadería. Entonces se dividía esto y nos decía que las ganaderías pequeñas iban básicamente de 0 a 50 hectáreas. Estamos hablando de muy pequeños ganaderos. Luego venía la ganadería mediana, que iba de 50 hectáreas hasta 200 hectáreas la finca. Luego la ganadería mediana grande, que iba de 200 a 500, y ya la ganadería grande que pasaba de 500 hectáreas. Vamos a desglosar lo que eran los ganaderos pequeños según el informe. Estos ganaderos pequeños que estamos hablando que existía en ese momento, en 1994, dice la investigación que habían 29.000 ganaderos totalmente, de 30.000. Quizá no lo mencioné al inicio, pero el informe hablaba de arriba de 30.000 ganaderos, pero solo los pequeños, hasta 50 hectáreas, eran aproximadamente 29.914 ganaderos. O sea que representaban el 74% del hato ganadero, del hato de productores, perdón. Y estos se clasificaban en forma de que
tenían muy bajo nivel tecnológico, no usaban rotación de potrero, casi nada de pasto mejorado. Estamos hablando de pastos naturales que en ese momento se consideraba aquellos pastos que se introdujeron en la década de los 50. Para ellos, para en ese momento eran pastos naturales. Nos referíamos a la faragua, a la indiana, a la cebollana, que no la mencioné hace un momento, y a la pará, que era en lugares bajos. Pero este nivel tecnológico de productores en ese momento no tenía suficiente nivel tecnológico y carecían de una serie de métodos, por ejemplo, de prevención para el tema de parásitos. Había mucho parasitismo y es ahí cuando van naciendo una serie de programas para mejorar la ganadería en Panamá. Se venían haciendo, pero se le dio impulso a través de programas como, por ejemplo, el programa del mejor semental, que nace en la década de los 90 y que comienzan a introducirse nuevas razas, porque casi todo lo que se tenía para atrás y actualmente es ganado cebuino. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook como El Agro Ahora. Ahora podrás escuchar nuestra retransmisión los sábados de 4:30 a 5 a.m. y los domingos de 5 a 5:30 a.m. a través de la frecuencia de la gran cadena exitosa. La exitosa siempre arriba. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. En Panamá, cuando se trata de importar, sabemos lo importante que es contar con un socio de confianza. Con más de 20 años de experiencia, conocemos a la perfección los procesos aduaneros desde China, Estados Unidos y a nivel mundial. Nos especializamos en agilizar el papeleo y los impuestos. Expertos en insumos industriales y maquinaria para el sector agro. Porque sabemos que son vitales para tu negocio. Nos aseguramos de que tus importaciones lleguen a tiempo y sin complicaciones, brindándote asesoría personalizada y un servicio ágil. Simplifica tus importaciones. Confía en nuestro servicio como corredores de aduanas en Panamá. Contáctanos ahora mismo. Con nosotros, tus importaciones son nuestra prioridad. Nilsa Domínguez, Corredores de Aduanas. Lucas, ¿tú has visto mis uvas del desayuno? Uvas. Pero si ayer fui al 99 y traje frutas. No se me antoja. Y jamón, pavo, salchicha. ¿Estoy a dieta? Pan, queso crema, mermelada. Ayer comí eso. Parece que me voy a tener que comer el tamal que te trajo tu mamá. No. Yo voy al súper de una y vengo. Por suerte me queda cerquita. Super 99. De que te conviene, te conviene. Oye, ¿y mi jugo dónde está? Buscando siempre lo mejor para los animales en su finca, les presentamos Espantar, único baño que se puede utilizar en caballos. Adicionalmente sirve para fumigar las instalaciones. Mush, baño con composición reforzada y aceite de citronela, que funciona como repelente, que refleja la baja toxicidad y amable con el medio ambiente. Predation F y RUM, triple combinación efectiva e innovadora para el control de moscas y garrapatas, y RUM para mayor efectividad. Encuentra estos productos en todas nuestras tiendas y en nuestra tienda online. Fertilizantes superiores, la solución agropecuaria. OIRSA, liderado por el Dr. Gilberto Elías Real Castillo, desempeña un papel clave en la protección de la ganadería en Panamá. Trabajan en puertos y fronteras para prevenir la entrada de plagas y enfermedades. Colaboran con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el sector productivo para garantizar la seguridad alimentaria del país. Su labor es fundamental y ha sido reconocido con la medalla Becerro de Oro de la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá, otorgado el domingo 27 de agosto en Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Aguadulce, Coclé. Bienvenidos a Reimex, una plataforma de información y servicios que promueve el comercio hortofrutícola a nivel mundial.
Podrás conocer en detalle las compañías de tu interés y ver sus relaciones de negocios, revisar controversias entre compañías de la industria y solicitar informes comerciales. Aquí encontrarás registros de exportadores e importadores de los principales mercados mundiales que te permitirán expandir tu negocio con tranquilidad a través de información 100% confiable. Además, podrás acceder a nuestro marketplace, donde podrás comercializar de manera segura tus productos con los demás miembros de la comunidad Reimex. ¿Y tú aún no nos conoces? Ingresa a reimex.com y lleva tus exportaciones e importaciones al siguiente nivel. En su finca, Luis tiene algo que quiere vender. Pongamos el ejemplo de 15 vacas. Raúl en su finca necesita comprar animales. Entonces, Luis tiene algo que quiere vender y Raúl tiene algo que necesita comprar. Para eso llegó agroenlace.com.pa, la plataforma ideal para conectar productores con oportunidades de negocio. agroenlace.com.pa, la forma más fácil de comprar y vender en el sector agropecuario. Ingresa ya en www.agroenlace.com.pa. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. La raza Brahman como tal se fue introduciendo poco a poco y justamente con el programa del mejor semental se introduce los toros Brahman y es allí cuando va mejorando la genética en todo el país. Estos ganaderos casi no tenían asistencia técnica, no tenían nivel crediticio, no tenían una serie de equipamientos, ni corrales, ni buena genética y es la mayor cantidad de productores, pero donde hay menor asistencia posible en ese momento, porque se hacía una clasificación importante. Luego venían sigue la investigación y hablábamos de los medianos. En los medianos ganaderos, básicamente había un 22% del total de los 30.000, un 22%, que correspondía casi a 8.524 productores con más de 500.000 reses. El anterior tenía aproximadamente 700.000 reses. Y este grupo de medianos, en el informe es súper interesante, que los invito a buscarlos del ICA, del doctor Eustolio Castillero de 1994, nos habla de que ya tenían un poquito mejor de nivel tecnológico, algo de pastos mejorados, algo de rotación de potreros, pero adolecían de una serie de controles. Y esas son las cosas que en ese momento encontró el estudio que se dio particularmente en la ganadería en todo el país. Aquí ya se comenzaba a ver algo de sal mineral. El anterior grupo casi no usaba eso. No había el tema de suplemento en el anterior, ya tenía un tipo de suplementación a base de melaza, pulidura. Y tal como lo dice el informe de los ganaderos medianos, que llegaban básicamente, según el informe, según la investigación que hicimos, hasta 200 hectáreas, ya se iba viendo algo de nivel tecnológico y algo de introducción de genética. Normalmente estábamos hablando de razas cebuinas con cruzamiento, como decía el informe de los años 50, en donde la gente se cruzaba los animales cebú, fundamentalmente, con algo de pardo suizo y había algún tipo de cruzamiento. El cruzaba Holstein, en ese entonces, en la década del 50, 60, era para buscar el vigor híbrido para ordeñar las hembras F1. Luego entonces pasamos a los ganaderos medianamente grandes, que es lo que dice el informe que había en ese momento en la clasificación y lo que nos dice el informe de la Contraloría. Y estábamos hablando que de esos 30.000 ganaderos en todo el país, había 1.237 ganaderos que ocupaban un porcentaje muy pequeño
del total, y que ya estábamos hablando de personas que se contrataban administradores, porque esto eran fincas que llegaban hasta 500 hectáreas. Las anteriores fincas eran dirigidas por sus propietarios. Había una mano de obra familiar. Ya en este tipo de ganadería que llegaba hasta 500 hectáreas, seguían estando los dueños, pero había contratación de personal. Había eventuales que hacían la labor y casi nunca se llevaba a los temas de contabilidad, era cero. Pero ya aquí se iban viendo una serie de mejoras en los sistemas de rotación de potrero, algo de potreros más chicos, ya las mangas no eran tan grandes, y todo eso se iba definiendo en esa categorización. Y finalmente caemos en el tema de los grandes ganaderos, que ahí son empresas que pasan ya de 500 hectáreas. Aquí sí estamos hablando de una empresa con una logística, de empresas que contrataban gerentes, administradores, y ya los dueños básicamente no estaban al frente de esas ganaderías. Aquí estábamos hablando en ese momento en el informe de no más de 300 ganaderos en todo el país, y eso equivale, en ese momento tenía una equivalencia del 1% del total de los ganaderos, solo eran ganaderos grandes. O sea que el grueso siempre fue el pequeño ganadero, el pequeño productor. Por eso son los grandes programas que se hacen hacia donde existen mayor cantidad. Entonces estos ganaderos que tenían aproximadamente 200.000 animales, tenían más hectareajes, tenían mayor nivel tecnológico, tenían crédito propio la mayor cantidad, y estábamos hablando de reducción de mangas, aumento de pastos mejorados, porque tenían mejores rendimientos. Ya este grupo de fincas se definían proyectos básicamente de cría, ceba y alguno que otro en programas de confinamiento. Yo trabajé en una finca grande en el área de Coclé, donde se tenían aproximadamente 1.000 y tantos de hectáreas. Teníamos una ganadería que pasaba de las 2.800 reses, y iniciamos lo que fueron los programas de estabulación. Entonces, esa categorización le permitía poder definir la estructura de la ganadería en Panamá en ese momento. Ahí estábamos hablando de que las asistencias técnicas definidas en el informe hablaban de parte del MIDA, parte del BDA, parte de algunos bancos privados que hacían esto, empresas comerciales que daban la asistencia técnica. También hablaban de dos universidades fundamentalmente, o de varias universidades, de corrales, de bretes, de equipamiento. Ya estas empresas normalmente tenían algo de agricultura. Todo eso, 30 años después, la cosa ha cambiado. Me tocaría hacer otro programa para poder definir cuánto ha mejorado la ganadería como tal, como concepto. El informe sí menciona claramente que solo en del año 50 hacia el año 65, 70, hubo un 7% de crecimiento, y hubo un aporte importante del PIB, sobre todo el PIB ganadero, el PIB vacuno. Pero pasaron 30 años, y qué bien que me encuentro este informe, porque hay cosas que se han hecho muy puntuales y muy positivas en Panamá. El programa de mejor semental, los programas de mejoramiento de pastos mejorados, los programas de titulación de tierra a lo largo de los años, y hay un cuadro interesante aquí, que la mayoría casi no tenía títulos de propiedad. Hoy hay un porcentaje importante que tiene títulos de propiedad en su finca, pero hay que seguir haciendo, porque la mayoría, un informe que yo vi recientemente, y creo que dije en uno o dos programas, que el grueso del pequeño productor no tiene acceso al crédito. ¿Pero por qué no tiene acceso al crédito? Porque no es dueño de la tierra. Por eso los diferentes gobiernos se han enfocado en tratar de hacer un programa de titulación masiva de tierra. ¿Por qué? Porque el pequeño ganadero
puede accesar con sus 50, 60, 70 o 100 hectáreas a ir a un banco y pedir un préstamo y contratar una asesoría para poder crecer. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos hacer más docencia, llevar mayor asistencia técnica, que va a ser fundamental. ¿Para qué? Para que ese grupo de pequeños productores, que eran el 70 y pico por ciento, y que yo no dudo de que esa cantidad sea igual o un poquito inferior actualmente, habría que hacer este informe nuevamente. Ojalá me encuentre algún informe que haya hecho Anagán, no lo sé, o algún informe que haya hecho el ICA nuevamente, pero este estudio nos marca un antes y ahora tenemos el después, porque yo creo que hay que mejorar mucho más la ganadería de la cual lo tenemos. Ha habido un evidente crecimiento en genética en Panamá, pero seguimos teniendo poco pasto mejorado. Y la mayor cantidad de beneficio para un ganadero cualquiera a base de pasto mejorado es ir cambiando el pasto natural por el mejorado e ir dividiendo las mangas, tener acceso a agua, que eso lo menciona también el informe, menciona el tema medioambiental, que sería larguísimo. Solo quise mencionar este resumen de que sí se han hecho cosas importantes en Panamá y que muchos ganaderos les ha tocado solo hacer las cosas porque ha faltado asistencia técnica, ha faltado que llevemos a los productores a niveles tecnológicos, pero no a través de subsidios, sino a través de programas de asistencia técnica. El Mejor Semental es un programa maravilloso. Realmente yo me quito el sombrero. Cuando ministro tuvimos que darle relevancia también a ese programa porque mejoró la genética y creo que hay que hacer más todavía. Yo soy de los que he hablado que hay que hacer un programa como el Mejor Semental, pero con la mejor vaca. Recuerden que estamos hablando de la ganadería de carne en Panamá. Su inicio en un pequeño informe que encontré hecho por el doctor Eustolio Castillero, gran amigo y una persona que tiene todo mi respeto. Hoy he querido hablar de eso porque creo que la relevancia que han hecho los pequeños ganaderos en ir creciendo, convirtiéndose en pequeños empresarios a través de cría, a través de media ceba o a través de cebas completas, han hecho que hoy tengamos rendimientos arriba de 52, 53% de rendimiento de vivo a canal. Hay ganaderos que con suplementación están por encima de los 55% y hay ganaderos que con suplementación hoy están logrando importantes valores en cuanto a llevar animales más jóvenes al gancho o a la matanza para tener una convertibilidad mucho mejor. Así que yo creo que hay mucho por hacer. Es un pequeño pantallazo, un informe interesante del ICA 1994, doctor Eustolio Castillero. Gracias amigos, soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.